Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte de los videos en los que platicamos sobre los conceptos jurídicos fundamentales. En este segundo video vamos a hablar sobre el concepto jurídico fundamental conocido como el derecho subjetivo y espero que este te sea de utilidad. La verdad es que es, es, una, es uno de los conceptos más, más valiosos. O sea, realmente lo que se ha transmitido a través de la idea de derecho subjetivo es algo que te sirve bastante durante el ejercicio profesional. Tú vas comprendiendo cómo los elementos que se estudian a través del concepto o de la definición del derecho subjetivo sí tienen como que una correlación muy fuerte entre ellos y que a través del estudio de este concepto se puede entender como que para qué sirve esa ese concepto, es esa idea del derecho, del derecho subjetivo. Está bien interesante. A ver, a mí me costaba mucho trabajo como que darle sentido a la idea y pues me di a la tarea de hacerlo ahora ya como que con más calma, ¿no? Así hacer una reflexión más profunda de lo que se entiende por derecho subjetivo y tratar de compartirla con quienes apenas están explorando el concepto en sus clases de introducción al derecho. Pero bueno, eh, estas son en el video anterior de esta serie donde se ve en la parte uno de conceptos jurídicos fundamentales, sería conceptos jurídicos fundamentales parte uno. Van a encontrar el origen de estas tres obras consultadas. O hablo sobre las las obras consultadas para hacer estos videos. Y ahí se van a encontrar que tres diferentes eh, autores que hablan sobre conceptos jurídicos fundamentales en libros que se titulan Introducción al Derecho, elaboran listas diferentes y cada lista tiene conceptos o elementos diferentes relacionados con el derecho subjetivo. O sea, para entender lo que es el derecho subjetivo, nosotros deberíamos, perdón, para entender los conceptos jurídicos fundamentales deberíamos de sabernos todos estos conceptos, así como en una concepción, un conocimiento muy profundo de los conceptos jurídicos fundamentales, pues habría que estudiarlos todos. Para digamos, un entendimiento, yo creo, básico, pero a la vez bastante bueno en relación con lo que se debe entender por conceptos jurídicos fundamentales, pues podríamos tomar aquellos que se han repetido en diferentes obras a través de muchos años de estudiar el tema. ¿Por qué? Pues porque Eduardo García Maínez escribe en 1940, Miguel Villoro Toranzo escribe en 1960 su obra Introducción al Derecho y Jaime Cárdenas Gracia lo hace en 2018, en 2019, perdón, 2015. Entonces, eh, la obra de Jaime Cárdenas nos cuenta que algunos de estos conceptos, de estas ideas que se estudian en conceptos jurídicos fundamentales o que se consideran conceptos jurídicos fundamentales, han mantenido su vigencia. Sigue siendo necesario estudiarlas para poder saber lo que es un concepto jurídico fundamental o cuáles son los fundamentos del derecho. Entonces, uno de estos conceptos que se repite o que se ha repetido desde Eduardo García Maínez hasta Jaime Cárdenas es el de derecho subjetivo. Entonces eso nos indica que es uno de los conceptos jurídicos fundamentales que más vale la pena estudiar. Bueno, Jaime Cárdenas Gracia hace una conclusión sobre lo que es derecho subjetivo y dice, el derecho subjetivo es una estructura del lenguaje, o sea, una definición calificada por el derecho de una forma determinada de la que derivan consecuencias concretas. Hechos y normas constituyen las condiciones de uso del concepto. Entonces, esto es una conclusión, esto es a lo que se llega una vez que tú estudias el concepto de lo que es derecho
subjetivo. O sea, una vez que estudias derecho subjetivo dices, bueno, esto es una idea que sirve para un fin determinado. Bueno, nosotros vamos a explorar la idea y vamos a regresar a esta definición para saber a qué se refiere Jaime Cárdenas Gracia con esta conclusión que realmente no nos dice mucho. Eh, Bernard Winschid, Rudolf von Jhering, Alf Ross, Hans Kelsen y Ferraioli. Esos son los que vamos a estudiar. ¿Por qué estos? Primero, la lista de la izquierda es lo que Jaime Cárdenas Gracia tomó como base para hablar sobre derecho subjetivo. Y Eduardo García Maínez tomó a los autores que están en el cuadro de la derecha. Bueno, hay algunos que se repiten. Bernard Winschid, Rudolf von Jhering y Hans Kelsen están en ambas listas. Pero además de estos tres, Alf Ross y Luigi Ferraioli son probablemente los dos autores citados por Jaime Cárdenas que han hecho las dos aportaciones más recientes a lo que se debe de estudiar o lo que se debe de conocer alrededor del derecho subjetivo. Entonces, vamos a estudiar a los tres más viejos, Winschid, von Jhering y Hans Kelsen, porque son los que se repiten. Y por ser los más novedosos o los más actuales, lo que se dice de Alf Ross alrededor del derecho subjetivo y lo que dijo Ferraioli alrededor de lo que debemos entender por derecho subjetivo. Bueno, después en el siguiente video vamos a ver lo que se ha hecho alrededor también de lo que debe comprenderse en una segmentación de los derechos subjetivos. Es decir, el derecho subjetivo es un concepto general, pero de este derivan otros conceptos particulares que también se deben de estudiar. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Bueno, en orden de aparición, o digamos en orden tal vez del fallecimiento, porque la fecha que nos dice, sin temor a equivocaciones, que lo que escribieron en el año en que lo hayan escrito sobre derecho subjetivo, lo escribieron de ese año hacia atrás. Entonces, Winschid y Rudolf von Jhering fallecieron en el mismo año, 1892. Aquí está, 1892. Después, en 1973, falleció Hans Kelsen. Y luego de Hans Kelsen falleció Alf Ross en el 79. Entonces, Kelsen y Alf Ross son más o menos contemporáneos. Bernard Winschid y Rudolf von Jhering también son más o menos contemporáneos. Y por último tenemos la aportación de Luigi Ferraioli, que es un jurista gigantesco, como no habíamos tenido en mucho tiempo, y él es el que todavía sobrevive. Yo les recomiendo que estudien lo que produce Luigi Ferraioli, es probablemente lo más actual en el mundo. Yo les quiero compartir que tengo una obra impresa de él, solo una, porque son muy caras por ser novedad. Permítanme un segundo. Yo tengo esta que se llama Principia Juris, y lo que me llama la atención de esta edición, de este libro de Ferraioli, lo que me hace saber que realmente es algo que tenemos que conocer los abogados, es que lo publica la editorial Trota, es una editorial española, pero además trae aquí un sello del Secretariado Europeo por la Publicación Científica. Bueno, algo así está esto en italiano, dice Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche. Entonces, eh, yo creo que eso denota la importancia científica que tiene esta obra en Europa. Entonces, hay que estudiarlo. No es fácil la verdad, pero hay que intentarlo. Bueno, empezamos. Antes de iniciar con el estudio de derecho subjetivo como tal, voy a platicarles de digamos como que circunstancias previas o hechos previos que nos van a ayudar para entender las siguientes ideas.
Esto es una imagen en la que la persona de color oscuro y la casa de color oscuro tienen una relación jurídica entre ellas. La persona es dueña de esa casa. Y la persona que está del lado derecho, que está de blanco, no tiene hasta este momento ninguna relación jurídica con la casa. Entonces, este círculo, o bueno, esto que encierra a la casa y a la persona, nos dice dos cosas. O bueno, yo quiero que ustedes entiendan dos cosas de este círculo. Primero, la persona tiene un derecho sobre la casa. Vamos a decir que es el derecho a ocuparla, a venderla y a habitarla, ¿no? Pero también tiene el derecho a rentarla. Entonces, cuando uno adquiere una casa, también tiene el derecho de correr a cualquiera que se meta a su casa. Y si alguien viene y se mete a tu casa y no se quiere salir, entonces tú puedes acudir al Estado y pedirle a un juez que le ordene a esa persona que se salga de tu casa. Y si la persona no lo quiere hacer, entonces le pueden echar a la policía y hacerlo cumplir contra su voluntad la orden de un juez de que debe devolver esa casa a su dueño. Entonces, eso es la coercibilidad. Pero también hay otras cosas antes que también se reflexionaron en estos autores. La persona que quiere recuperar su casa debe de tener la voluntad de recuperarla. La persona que quiera recuperar su casa debe de tener un interés por recuperarla. Entonces, los primeros dos autores se refieren a a estos dos elementos que resultan ser ciertos. Una persona que quiera recuperar su casa debe de tener la voluntad de recuperarla y debe de tener interés por recuperarla. Eso es indudable. Pero después vinieron otras teorías que ayudaron a entender mejor lo que estaba pasando aquí. Cómo es que el aparato del Estado, cómo es que el Estado debe de garantizar que las personas puedan ser reivindicadas en cualquier derecho que ya tengan reconocido. En este caso es el derecho a la propiedad, pero cualquier derecho reconocido por la ley debe de tener una garantía del Estado de que tú lo puedes recuperar en caso de que lo pierdas de forma ilegal o ilegítima, porque también hay formas legítimas de perder los derechos. Entonces, el concepto de derecho subjetivo nos ayuda a estudiar la relación que guardan la voluntad, el interés, la coercibilidad y otro elemento que se me está escapando que también son, digamos, estos dos elementos son la aportación que hace Kelsen. Entonces, las primeras dos serían de Rudolf von Gehring y Bernhard Winschit y la tercera es Hans Kelsen. Después vienen las reflexiones de Ross, que es una reflexión contemporánea de Kelsen, más o menos, y después la de Luigi Ferraioli. A ver, bueno, y también esto en relación con las obligaciones, con la teoría de las obligaciones, es que esta relación jurídica, este ejercicio de derecho sobre un objeto, le da espacio para estudiar los tipos de obligaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo adquiero una casa, la casa primero era de una persona y ahora es mía, y yo le pago por la casa, entonces esta persona adquiere una obligación de dar. Yo le di dinero por su casa, entonces si yo ya cumplí con el darle el dinero, ahora esa persona tiene una obligación conmigo para darme su casa. Entonces, eh, si no lo hace, si no me da su casa, entonces yo le puedo demandar a un juez o lo puedo demandar ante un juez y ese juez lo puede condenar a que me dé la casa aún contra su voluntad. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando vean teoría de las obligaciones, van a recordar sus clases de derecho subjetivo. Bernhard Winschit decía, la facultad de exigir, o sea, el derecho subjetivo es la facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la persona
o personas frente a su titular. Dice, es la facultad de exigir. Ok, tú estás facultado por la ley para exigir. Es correcto. Yo exijo que la persona me entregue la casa que le compré. Ese es un ejemplo. 2. Dice, se necesita una prescripción jurídica, un supuesto jurídico que indique que la conducta que tienen que observar los sujetos en una circunstancia de hecho jurídicamente regulada. Ok, una prescripción jurídica, un supuesto jurídico que indique la conducta que tienen que observar los sujetos en una circunstancia de hecho jurídicamente regulada. El contrato de compraventa es una circunstancia de hecho jurídicamente regulada. ¿Sí? Entonces, como está jurídicamente regulada, esa regulación jurídica lo que hace es señalar o indicar la conducta que tienen que observar los sujetos en esa circunstancia de la compraventa. Entonces, el derecho regula o dicta que cuando una persona compra una casa, tiene derecho de exigirle al vendedor que se le entregue. Y también el vendedor tiene la obligación de entregarla. ¿Sí? Bueno, yo tengo un derecho, él tiene una obligación. Y esas dos circunstancias son las que regula el derecho a través del contrato de compraventa. Bueno, el supuesto jurídico pone a disposición de la voluntad, pone a disposición de la voluntad del sujeto titular de un derecho para ejercitarlo. Entonces, yo veo el supuesto jurídico que es el contrato de compraventa. Yo veo que este contrato, esta definición de contrato de compraventa o su regulación me da a mí el derecho de exigir que la otra persona me entregue lo que me vendió. Entonces, la norma lo que hace es ponérmelo a mí a disposición de mi voluntad. Entonces, mi voluntad es un elemento del derecho subjetivo, o así se interpretó en Bernard Winship, o así interpretamos la lectura de Bernard Winship, que la voluntad era un elemento eh, medular del derecho subjetivo. Entonces la identificaron como una teoría voluntarista, porque la voluntad formaba parte o era un elemento psicológico necesario para entender el derecho subjetivo. Bueno, y de ahí vinieron las críticas. Dice, el supuesto jurídico, la norma positiva, se convierte en el derecho subjetivo del titular de esta facultad de exigir. Entonces, este supuesto ahora es mi derecho subjetivo. Y mi derecho subjetivo es que yo tengo la facultad de exigir que me entreguen la casa. Está muy bien. La verdad es que hizo un muy buen trabajo. Nada más que esta definición junto con la de Rudolf von Jhering, agregan un componente psicológico, un componente subjetivo al derecho subjetivo. O sea, ponen ahí como requisito una cuestión psicológica del sujeto. Entonces, eso no es estrictamente jurídico. Eso pertenece al estudio de otras ramas, ¿no? Tal vez porque el estudio de la voluntad o el estudio del interés, bueno, pues eso es una cuestión psicológica de cada persona, eso es diferente. Y eso hasta cierto punto escapa a lo que el derecho puede estudiar, porque no estamos formados para estudiar la psique de las personas, estamos formados para estudiar la norma jurídica y su aplicación. Entonces, de ahí vinieron las críticas. Bueno, eh, la voluntad es decisiva para el nacimiento de facultades del primer tipo o para la extinción o modificación de las preexistentes. A ver, la norma ya me otorga a mí el reconocimiento de un derecho. Entonces, la voluntad no es necesaria para esta relación entre la norma y yo. Entonces, por eso dijeron, no, la voluntad no debe de considerarse parte del elemento. Esa es la crítica que hizo el positivismo jurídico ante esta posición un tanto naturalista o digamos no positivista del, del derecho subjetivo. Bueno, yo diría más bien no normativista, o sea, algo que no estaba en la norma, no tanto que sea no positivista, una posición alejada del positivismo, pero no tanto como cercana al derecho natural, pues yo creo que no tanto. O sea, no le veo una relación con la moral o con la divinidad a esto. Entonces probablemente sea no positivista, pero tampoco así como naturalista. Pero bueno,
Kelsen, que fue el crítico de esto, dice, eh, hay casos en los que la voluntad del titular no desea ejercitarlo. O sea, el que yo no quiera demandarle a la otra persona que me entregue la casa que le compré, no quiere decir que yo no tenga el derecho subjetivo. Lo tengo, pero no lo quiero ejercitar. Y eso no me hace perder el derecho subjetivo, simplemente no lo estoy ejercitando. Dos, las personas incapaces de manifestar su voluntad también tienen derechos subjetivos. Por ejemplo, los recién nacidos no tienen forma de manifestar su voluntad, pero sí tienen derechos subjetivos. El derecho a la salud, el derecho a la educación. O sea, ya tienen todos los derechos reconocidos, pero ellos ni lo saben ni lo expresan. Eh, las personas colectivas en sentido psicológico, o sea, una persona colectiva no tiene psique, tienen psique sus integrantes, pero la persona colectiva como tal no tiene psique, pues no tiene voluntad, es la voluntad de de un conjunto, pero no es la voluntad de ese sujeto jurídico. Y es diferente la regulación sobre la, la persona jurídica que sobre las personas que la integran. Entonces, eh, no puede haber, o sea, el marco jurídico que regula una cosa no regula la otra. Y el derecho subjetivo que le asiste a este no es igual al que le asiste a este. Entonces, por eso se dice que las personas colectivas en sentido psicológico no tendrían derechos subjetivos porque no tienen voluntad. Entonces, sí tienen derechos subjetivos aunque no tengan voluntad. Bueno, ignorar la existencia de derechos. Suplencia de la queja, interés superior, discriminación interseccional. A ver, eh, el que yo manifieste la voluntad de ejercer un derecho subjetivo, pues tiene como presupuesto, lo dije en el punto anterior, que yo lo conozca. Entonces, el que yo no conozca que tengo un derecho a mi favor no quiere decir que no sea un derecho subjetivo que yo poseo. Simplemente no sé que lo poseo. Y ahí es donde entra la suplencia de la queja. Yo voy y me quejo con una autoridad por una cosa y la autoridad me dice, hey, pero además de este derecho tienes este otro. Y no lo has, o sea, es, es indispensable que tú accedas a este derecho, aunque no me lo pidas. Pero yo te voy a decir, primero te aviso que lo tienes y segundo voy a ver para que tú accedas a él. ¿Me explico? Entonces la suplencia de la queja de hecho es como que la evidencia de que a pesar de que las personas no tengan la voluntad de ejercer un derecho, lo pueden ejercer porque lo tienen. Es su derecho subjetivo. 5. La renuncia de derechos y su contradicción con la voluntad. Hay derechos cuya renuncia no es jurídicamente válida. O sea, yo tengo un derecho subjetivo, renuncio a él. Bueno, no puedes renunciar a él porque a lo mejor la norma desconoce toda renuncia a este derecho y dos, puede ser un derecho fundamental. Nadie puede renunciar a su libertad, nadie puede renunciar a su libre desarrollo de la personalidad a cambio de algo. O sea, son cosas que no están en el comercio. Entonces, tú, digamos, expresas tu renuncia a un derecho, pero el Estado no le hace caso a tu renuncia. El Estado dice, no, este derecho tú no lo puedes renunciar porque es mínimo para mantener tu dignidad humana vigente. Y mi trabajo como Estado es garantizarte a ti una vida digna. Entonces, no te acepto o no se acepta tu renuncia a este derecho. Bye. Entonces, ahí también mi voluntad no es determinante para que yo pueda o no acceder a un derecho subjetivo. Muy bueno. Muy buenas observaciones de Kelsen. Rudolf von Jhering, el interés. Bueno, la parte de Winscheid era sobre la voluntad, la de Jhering es sobre el interés. Dice, todo derecho subjetivo tiene dos elementos, el formal y el sustancial. El formal es la ganancia, o sea, el interés. Yo tengo un interés por recuperar algo que para mí tiene un valor. Y esa ganancia es obtenida por el derecho. O sea, el derecho me está diciendo que yo tengo garantizada esta ganancia. Y luego tiene el otro elemento, el sustancial. Dice, es el medio para obtener el fin, ganancia. Es decir, la acción que se ejerce para obtener la ganancia. La acción es el protector del derecho subjetivo. Es decir, yo quiero recuperar o yo quiero tener en mi poder la casa que compré y que no me han entregado.
Entonces, esa es la ganancia, eso es lo formal. Lo sustancial es la demanda o la acción de reivindicación que yo voy, bueno, no de reivindicación, la acción de cumplimiento del contrato, de la cláusula del contrato donde dice que me van a entregar la casa. Entonces yo voy a demandar cumplimiento de contrato de compraventa. Esa es la acción que yo voy a promover. Y esa acción es lo sustancial. Ese es el medio a través del cual yo voy a acceder a mi derecho subjetivo, al interés. Bueno, entonces dice, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Para que haya un derecho subjetivo, digamos, con todos sus elementos o con sus dos elementos, primero tengo que reconocer, tengo que identificar, o la norma tiene que señalar, eso es correcto, la norma tiene que señalar que todas las personas o que yo en particular poseo ese derecho, y dos, debe señalar cómo puedo restablecerlo en caso de que lo pierda. Bien, pero dice lo medular es el interés. Lo que yo voy a recuperar es el interés. Bueno, ¿qué puede ser interés? Pues un crédito, el honor, cualquier cosa que tenga un valor pecuniario, o aun cuando no haya valor pecuniario, también debería yo de recuperar esto de alguna forma. Por ejemplo, yo quiero que alguien me pida disculpas públicamente por algo que dijo, que no es cierto y que es mentira. Ahí yo estoy recuperando mi honor, porque estoy haciendo que alguien se retracte de algo que dijo en contra mía, que me injuria. Y eso está bien. No lo puedo calcular en pesos. Lo que yo quiero es que la persona se disculpe. Ningún dinero va a restablecer sobre mí mi honor, más que verlo retractándose de lo que está haciendo. Híjole, eso no se puede calcular. Entonces yo demando que se disculpe. Si yo tengo derecho a la disculpa en la ley, a disculpas públicas en la ley, la persona tiene que disculparse públicamente por lo que hizo. Y sí, hay algunas circunstancias en las que una de las penas que se aplican a las personas es precisamente las disculpas públicas. Muy bueno. Eh, la acción es el elemento definitivo. O sea, yo tengo derecho a todo esto, a que alguien se disculpe, pero para eso, si yo quiero las disculpas, necesito que el procedimiento y la sanción identifiquen que las disculpas son un objetivo posible, jurídicamente posible, ¿sí? Que es un interés jurídicamente reconocido, atendiendo a la teoría del interés. Dice, bueno, sin acción no habría protección de los derechos. Se reconoce el derecho al honor de las personas, ajá, pero no encuentro la demanda que yo tengo que promover para recuperar mi honor, y tampoco encuentro la forma en la que el Estado va a obligar a que la persona me restablezca mi honor. ¿Mm? Si no hay esto, no hay derecho subjetivo. Hay interés, pero no hay. Hay el elemento, eh, hay el elemento formal, pero no hay el sustancial. ¿Mm? Muy bueno de Yering, pero también es criticado. El elemento psicológico del titular del derecho, o sea, el interés. El interés es algo que depende de mí. Si yo tengo, o sea, el derecho subjetivo y su reconocimiento en la norma ya está. Y el que yo no tenga interés en ejercitarlo no quiere decir que yo no tenga ese derecho. Entonces ahí fue donde dijeron, eso no está en la norma. Y al no estar en la norma, no debería ser objeto de estudio de los juristas. Eso está fuera de nuestro alcance. Otra vez la posición positivista jalando al abogado a decir, a ver, estudia la norma. Lo que tú puedes ver en la norma es lo que debe ser tu campo de estudio. Lo que no sea tu campo de estudio, déjaselo a otro. Y el otro que venga y te traiga la evidencia. Pero tú no te la inventes. O sea, tú no puedes calcular eso. Porque tú no tienes formación jurídica para eso. Bueno, eh, y bueno, el interés no se da en todos los casos. Mm, incluso yo les puedo decir eh, que alguien ha llegado y me dice, lo que pasa es que yo quiero que mi mamá arregle sus papeles en su acta de nacimiento porque yo la quiero dar de alta en el seguro. Pero resulta que la señora no quiere que la den de alta en el seguro porque ya se quiere morir. O porque piensa que, eh, pues que está mejor así al aire,
sin seguridad social, ¿no? Que, que a través de la garantía que le puede dar un familiar, dándola de alta en el seguro. Bueno, entonces la persona no tiene interés por arreglar sus papeles, vamos a suponer, no tiene interés por cambiarse el nombre o no tiene interés por rectificar su acta. Pero el hecho de que no tenga interés no quiere decir que no tenga reconocido el derecho a rectificar su acta en el Código Civil y que tenga también reconocido en el Código de Procedimientos Civiles una acción a través de la cual puede rectificar su acta y arreglar sus papeles. O sea, todo esto existe y existe ajeno a su interés. Y con que esto exista es suficiente para que la persona tenga un derecho subjetivo, aunque no tenga interés en él. Entonces Kelsen es el que se da cuenta de todo esto. Dice, bueno, es que están estudiando cosas que no están en la norma y no debería ser. No debería ser. Vamos a generar una teoría formal del derecho. Y esa teoría formal, entre otros libros, bueno, pues eh, la puso aquí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí miren. Hans Kelsen, Teoría del Estado, Teoría General del Estado y del Derecho. Esta es una de las obras más completas de Kelsen. Tiene muchas otras, eh, pero la verdad vale la pena tenerlas. Vale la pena tenerlas. Kelsen fue una joya en el derecho. Ah, perdón. Y bueno, esta es una edición muy difícil de leer. Es una edición de la UNAM. Pero miren, tiene una letra muy pequeña. A mí realmente esto me llega a ser un tanto cansado. Pero vale la pena, la verdad. Se pueden conseguirla. Bueno, entonces Kelsen se da cuenta de todo esto y dice, vamos a estudiar las cosas distinto. Y dice, a ver, sí hay una voluntad, pero no es, no es la voluntad en sí. La ley reconoce esto a través de otros nombres. Y esos nombres son la acción y la coercibilidad. Mm. Y dice su definición de derecho subjetivo se centra en el contenido de la norma jurídica y no en elementos psicológicos de los sujetos. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere Kelsen con esto de la acción y la coercibilidad en lugar de la voluntad? Bueno, dice, si una persona, o sea, si hay una acción, una persona ya tiene reconocido un derecho en la norma y tiene derecho, también tiene también reconocido la acción, o sea, tiene los dos elementos formales, hasta aquí hasta cierto punto le da la razón a Yering. Dice, sí, hay un interés, si hay una ganancia y si hay, bueno, si hay una ganancia a lo mejor no conocida como interés, psicológicamente hablando, y también hay una cuestión sustancial en el derecho subjetivo, y él lo dice aquí, el elemento sustancial es la forma de recuperarlo, y la forma de recuperarlo se llama acción. La acción en derecho es la forma a través de la cual yo recupero un derecho o exijo que se cumpla con una obligación. Y la coercibilidad es la posibilidad de que el Estado obligue a la persona que lo haga contra su voluntad. Entonces, aquí podríamos hablar de que hay un elemento formal, que es el derecho en sí mismo, la ganancia que tú obtienes, el segundo es el sustancial, que es la acción, y el tercero es la coercibilidad. La acción, cuando yo activo la acción y obtengo la razón y una sentencia a mi favor, el Estado se va a encargar de hacer cumplir su propia sentencia. Y esa sentencia va a tener como consecuencia o como efecto que yo obtenga mi ganancia, que yo recupere el ejercicio de mi derecho. Entonces esto es lo que está diciendo Kelsen aquí. Son tres elementos en los cuales el sujeto no participa, porque todo esto ya está reconocido en la ley. En la ley esto existe. El sujeto, esté o no esté el sujeto, esto ya está en la ley. Y con estos tres elementos podemos identificar lo que es el derecho subjetivo. Que yo tenga un elemento formal, que yo tenga una forma de recuperar mi derecho,
que yo tenga un derecho reconocido, que tenga una forma de recuperar el ejercicio de mi derecho y que pueda el Estado obligar a un tercero a restablecerme a mí en el ejercicio de un derecho. Esos son los tres elementos que identifica Kelsen. El tercero, pues, es la coercibilidad, es la aportación de Kelsen. Eh, ¿Cuál es la crítica? Bueno, pues que hay derechos que no tienen una acción directamente reconocida para recuperarse. Por ejemplo, eh, en materia electoral existe un juicio, una acción que se llama juicio electoral. Y lo que uno hace a través de este juicio electoral es recuperar el ejercicio de derechos reconocidos en la norma, o sea, de derechos político-electorales reconocidos en la Constitución, en la norma jurídica, de la fuente que sea, pero la Ley General de Medios de Impugnación no tiene una acción a través de la cual se pueda ejercer este derecho o recuperar este derecho. Entonces, ahí existe este, esta circunstancia en la que hay un derecho que yo puedo recuperar, pero la norma no me reconoce la acción a través de la cual yo lo puedo recuperar. Entonces, el que la norma no reconozca la acción no quiere decir que yo ya no tengo derecho subjetivo. El derecho lo tengo. Lo que falta es el procedimiento para recuperarlo. Pero en todo caso el Estado lo que tendría que hacer es crearlo para que yo lo recupere. Claro. Y la otra es sin sanción. Bueno, hay algunas circunstancias que quedan impunes. Por ejemplo, una persona puede ser condenada a pagar una lana, pero decir, soy insolvente, no tengo y no pago. Entonces, no me puedes meter a la cárcel porque si es una cuestión de origen civil, eh, pues yo no, nadie puede ir a la cárcel por cuestiones de carácter meramente civil. Entonces, yo debo, ahí viene el debo, no niego, pago, no tengo, pero además de esto, no sé que no voy a ser sancionado, ¿sí? Ese es por un lado. Además de que yo sé que debo y que no voy a pagar, sé que no voy a sufrir en nada. O sea, el Estado no me puede obligar a lo imposible. Entonces, eso tampoco quiere decir que yo no tenga el derecho subjetivo. Sí tengo derecho a recuperarlo. Y el Estado ya ordenó que me lo restablezcan. Pero es imposible que me lo restablezcan. Y no hay una sanción para quien no lo puede restablecer. Entonces, esas son las críticas que le hicieron a Kelsen. Bueno, Alf Ross se olvida un poco de estudiar estos elementos como propios de lo que debe entenderse por derecho subjetivo y dice, la idea de derechos subjetivos es una construcción doctrinaria, sí, es una construcción doctrinaria, para exponer el derecho vigente, que nos permite determinar relaciones entre condiciones y consecuencias jurídicas y que crea un sentimiento de obligatoriedad del derecho. Exacto. A través del concepto de derecho subjetivo, nosotros aprendemos que si yo no cumplo con la norma o no cumplo con una sentencia de un juez o con la orden de una autoridad, me van a hacer cumplirla contra mi voluntad. Eso es el elemento necesario para que el derecho sea obligatorio. O sea, yo estoy obligado a cumplirlo, al grado de que si no lo cumplo, el derecho viene y me hace que lo cumpla de manera forzosa. Eso es algo obligatorio. Es mi obligación porque si no cumplo con ella, me van a obligar a cumplirla. Entonces dice, nos permite determinar relaciones entre condiciones y consecuencias jurídicas. Es decir, si yo no cumplo con la norma, me van a aplicar una sanción. Entonces, mejor cumplo con la norma para que no me apliquen la sanción, para que no tenga yo esa consecuencia jurídica que me perjudica. Pero si lo que quiero es que a mí se me aplique la consecuencia jurídica que reconoce la ley, entonces me interesa, ¿no? Eh, yo ya conozco que si no cumplo con la ley tengo una sanción, pero por otro lado, conociendo la ley, adquiero el conocimiento de que si yo demando tal cosa, me la van a dar. Entonces, en ambos supuestos, yo conozco cuál es la consecuencia jurídica. En el primer caso, incumplir con la norma jurídica o cometer un delito me va a generarme una sanción.
Pero por el otro lado, si yo cumplo con la norma jurídica, eso me va a traer a mí un beneficio. Entonces, yo ya conozco cuáles son las consecuencias jurídicas en un supuesto donde no cumplo con la ley y en el otro donde sí cumplo con la ley. Y dice, es una construcción doctrinaria. Sí, es una construcción doctrinaria para poder hablar sobre estos elementos. El elemento del derecho, el elemento de la acción y el elemento de la obligatoriedad del derecho, que es forzoso su cumplimiento, que si no lo cumples el Estado te obliga a cumplirlo. Bueno, y Ferraioli dice, es el último autor que habla sobre esto, y comenta, dice, los derechos humanos no pueden ser considerados como derechos subjetivos. O sea, a ver, un derecho humano es un derecho subjetivo. Así, si yo tengo un derecho humano, debo de pasar por la suerte de estas cosas, de que haya una acción y de que haya una obligatoriedad y esto. Pero todos estos dos elementos, el que haya una acción y que haya una obligatoriedad o una sanción, dependen de que exista el primero. El primero es que la norma jurídica te reconozca ese derecho. Y aquí es donde Ferraioli dice, sí, pero eso, el que un derecho esté reconocido en la norma jurídica, depende de un acto del legislador. Y los derechos humanos no pueden depender de que el legislador quiera o no reconocerlos. Entonces no pueden identificarse como derechos subjetivos en ese sentido, porque eh, los derechos humanos están reconocidos, ya están reconocidos aunque el legislador no los quiera reconocer, sobre todo el que tal vez el que ejecuta la ley, probablemente el ejecutivo, pero ya está reconocido, aunque él no quiera, aunque no lo quiera reconocer en su constitución, ya está, aunque no lo quiera reconocer en la ley, ya está reconocido, es un derecho humano, es mínimo para la vida. Bueno, entonces dice, implicaría, si los derechos humanos fueran derechos subjetivos, implicarían que están subordinados al interés general o a la creación del Estado para que existan. Porque como es el Estado el que obliga a las personas a cumplir con los derechos, entonces necesitamos de un Estado para que alguien exija que se cumplan los derechos. Y los derechos humanos existen aunque no haya un Estado. Y la existencia de derechos humanos no puede estar subordinada a la voluntad de los órganos y poderes del Estado, sino a la persona misma y su dignidad. Entonces, los derechos humanos los tengo aunque la norma no me los reconozca. Los tengo aunque no haya una acción a través de la cual, una acción reconocida en la ley a través de la cual yo pueda restablecer el ejercicio de mi derecho. Y tres, eh, los derechos humanos siempre son obligatorios y el Estado siempre está obligado a restablecerme en mis derechos, aunque la norma no lo diga. Entonces, Ferraioli pone los derechos humanos como en un nivel superior al de los derechos subjetivos, como en un nivel fundamental, sin el cual el ser humano no puede existir. Entonces, es un es una cuestión que no depende de un acto legislativo. ¿Sí? Eso es lo que Ferraioli dice sobre los derechos humanos en relación con los derechos subjetivos. Dice en el entendimiento de que los derechos humanos como derechos públicos subjetivos, pues sí, derechos públicos subjetivos porque están reconocidos en la ley y la ley es pública. Dice, desde su punto de vista, entraña un matiz o un matriz estatista y autoritario. Pues sí, porque el Estado es necesario entonces para la existencia de derechos fundamentales o derechos humanos. El Estado no es necesario. Y autoritaria, bueno, pues como el Estado es necesario, pues entonces el Estado es la autoridad máxima en materia de derechos humanos. Y no es cierto. El Estado no es el máximo, la máxima autoridad en materia de derechos humanos. Los derechos humanos están por encima del Estado. El Estado está obligado a garantizarnos el acceso a nuestros derechos humanos. Para eso existe. Bueno, eh, muy buena la reflexión de Ferraioli. Obviamente, pues un un jurista de su talla, pues iba a tener el alcance para explicar esto de manera tan clara, ¿no? Bueno, pues esto es el derecho subjetivo, ya lo vimos, estos elementos. Yo tengo un derecho sustancial reconocido en la norma, el elemento formal.
tengo además un procedimiento para que me lo restablezcan. Y tres, si no me lo restablecen por la buena, el Estado lo hace, obliga a la persona a que lo haga por la mala. Bien, pues esos son, digamos, la idea de estudiar el derecho subjetivo. Si quieren estudiar más al respecto, les recomiendo que compren, compren este. Aquí viene varias páginas dedicadas al derecho subjetivo en la obra de Hans Kelsen, Teoría del Derecho y del Estado. Y también viene sobre esto en la obra Introducción al Derecho de Eduardo García Maínez. Esta obra infinitamente reimpresa. Eh, pues creo que esto es lo que corresponde estudiar alrededor del derecho subjetivo. Espero que les haya servido. Chequen en el video anterior también dónde pueden adquirir este libro Introducción al Derecho de Eduardo García Maínez. Chequen dónde pueden adquirir este libro de Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, a ver si todavía está ahí. Esta edición, esta impresión es del año 2010. 2010, ya tiene 11 años este libro. Muy bueno. 11 años que te compré. Qué bueno. Y también chequen, por supuesto, Introducción al Derecho de Jaime Cárdenas Gracia en la página del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. No lo olviden. Es el más reciente y es este libro, el de Jaime Cárdenas Gracia, es el que nos marcó la pauta para elaborar este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les sirva a futuro. Cuídense. Estén pendientes al siguiente video en el que vamos a estudiar. Te les voy a decir en el siguiente video. Vamos a estudiar el siguiente concepto jurídico fundamental de la lista, que es persona jurídica. ¿Vale? El siguiente va a ser sobre persona jurídica. Cuídense. Hagan sus tareas. Lean sentencias de la corte. Bye bye.